podéis darle a la cámara. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a la última reunión de pacientes del año y como siempre, muchas gracias por vuestra participación. Yo soy Jaime Llaneza, estaré aquí durante toda la charla y en las preguntas también, durante toda la reunión. Y nada, hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Elousa, dermatóloga en el Hospital Quirón Salud Madrid y en el Hospital Universitario de Puerta de Hierro de Madrid. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida y muchas gracias por dedicarnos este ratito. Y Marta nos hablará de nuevos tratamientos. Y como digo, ¿no? Siempre después de la reunión tenemos tiempo para hacer preguntas o para contar lo que consideréis oportuno. Marta, cuando quieras, todo tuyo. Vale, pues nada, muchas gracias por la presentación y gracias por contar conmigo un año más a la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica y gracias a todos vosotros por estar aquí en este ratito. Entonces, bueno, pues os voy a hablar sobre los nuevos tratamientos de la dermatitis atópica, pero creo que antes de hablar de los nuevos tratamientos, a ver si consigo minimizar esto, ya. Eh, es necesario hablar de un poquito, aunque sea unas pinceladas, de los tratamientos en general que hay en la dermatitis atópica. Entonces, bueno, está esta imagen que está sacada de un artículo de las últimas guías europeas sobre el tratamiento de la dermatitis atópica, está de hecho publicado ahora en septiembre de este año. Y entonces, como veis, el tratamiento se compone de como una escalera, ¿no? Al final el tratamiento son unos escalones que hay que ir subiendo según la gravedad que tenga la enfermedad. Entonces, en la base de la escalera siempre van a estar todo lo que sea emolientes, cremas hidratantes, evitar en la medida de lo posible los desencadenantes de la dermatitis atópica. Y luego también un apartado muy importante de este escalón serían las escuelas de pacientes, que es verdad que no siempre se hacen, pero yo creo que cada vez se están haciendo más en distintos hospitales y la verdad es que nosotros intentamos hacer al menos una al año. Dentro de los emolientes o hidratantes, es verdad que su capacidad antiinflamatoria, o sea, su capacidad para quitar el brote es muy bajita, pero sí que da como un mejor aspecto y tacto de la piel. En algunos casos puede disminuir el picor, el ardor y el escozor, puede prevenir de infecciones secundarias, pero como decía, la capacidad antiinflamatoria es bajita y entonces lo solemos usar más bien para el tratamiento que llamamos de mantenimiento, es decir, cuando la piel está bien. Y eso, utilizado cuando la piel está bien con este tipo de mantenimiento, sí que está comprobado que va a dar lugar a menos brotes de la enfermedad, menos uso de corticoides, etcétera. Siguiendo ya al siguiente escalón están los inhibidores de la calcineurina, que seguro que los tópicos, las cremas, que seguro que a muchos os suena el Protopic, os sonará el Celmune y os sonará el Elidec, que es verdad que estas cremas también las solemos usar para el tratamiento de mantenimiento, que es cuando no hay un brote agudo de la dermatitis atópica, porque por un lado hay menos riesgo de atrofia de la piel respecto a los corticoides. Se puede usar en partes de la piel, pues más partes del cuerpo con piel más fina, como la cara, pero es verdad que si se utiliza en un brote agudo, hay muchos pacientes que referís pues, que os escuece, que os pica y suele haber una peor tolerancia. Respecto a estas cremas, así un poquito a destacar, es que han estado muchos años en duda si aumentaba o no el riesgo de linfoma, porque cuando se toman en pastilla, pues sí que lo pueden aumentar, pero se ha visto que en tratamiento tópico, en crema, no aumenta este riesgo, o sea, son totalmente seguros. Pasando al siguiente, seguimos en el mismo escalón, pero a las siguientes cremas son los famosos corticoides. Es verdad que muchos de vosotros tenéis miedo a los corticoides, que es lo que llamamos corticofobia, pero hay que tener en cuenta que los corticoides se inventaron por primera vez en el año 1948, cuando se sintetizó la cortisona. La primera crema con hidrocortisona fue en el año 52 y a lo largo de los años han ido evolucionando. ¿Pueden tener efectos adversos? Sí, pueden dar lugar a acné, atrofia de la piel, alteraciones en la pigmentación, estrías, aumento del vello, infecciones, pero esto normalmente pasa cuando se emplea mucha cantidad o durante mucho tiempo o en zonas inadecuadas. Y lo más normal, lo que vemos más a menudo es que eso no ocurre, que no se emplea ni mucha cantidad ni durante mucho tiempo. Y en cambio, el miedo a los corticoides o corticofobia puede dar lugar a un mal control de la enfermedad. Por lo tanto, los corticoides es un tratamiento antiinflamatorio muy eficaz y su uso adecuado y siempre bajo supervisión y prescripción médica, que el médico o el dermatólogo se iría diciendo cuándo hay que ponérselo, durante cuánto tiempo y en qué zona, etcétera, pues esto sería beneficioso sin tener esos efectos secundarios.
De hecho, en ocasiones utilizamos lo que se llaman los pijamas húmedos. Es verdad que en esta imagen lo que está en verde más fuerte es lo que es más recomendado. Cuando ya está un verde más flojito es que, bueno, que ya no lo recomiendan el 100% de los dermatólogos. Entonces, en este caso, los pijamas húmedos, no sé si si algunos os sonarán, los usábamos antes de que vinieran como los nuevos fármacos y lo solíamos utilizar sobre todo en pacientes con una dermatitis atópica moderada a grave, con lesiones muy generalizadas y en población infantil. Y la verdad es que ahora lo usamos menos, pero de vez en cuando lo seguimos usando. Consiste en coger una mezcla de crema con hidratante y con corticoide, es decir, juntamos como 9 porciones de crema hidratante con una de corticoide, es decir, que al final esta mezcla lleva muy poquito corticoide y entonces, después del baño, que en este caso, pues el dibujo es de un niño, porque se usaba antes mucho en niños, pues después del baño y después de secarle a golpecitos, siempre sin frotar, se le aplica esta mezcla por todo el cuerpo. Y después se le ponía como un pijama húmedo, pero que no chorre, o sea, se recomendaba como centrifugar y que estuviera así como ajustadito y encima uno seco. Y así se le tenía durante unas horas o por la noche y la verdad que cuando se toleraba bien, utilizaba unos días y tenía muy buen resultado. De hecho, bueno, hay muchos artículos, pues uno de ellos pues es de este niño que fijaos que es muy pequeño, es un bebé, y en este caso en vez de pijamas pues usaron vendas y aquí también usaron la cara. Yo la cara la verdad es que nunca lo he puesto, pero bueno, a los pocos días el niño ya estaba bastante bien. Y ya pasamos al siguiente escalón de tratamiento, que no me voy a centrar en él, pero estaría la fototerapia, que también igual algunos de vosotros habéis hecho este tratamiento, que consiste en administrar como unos rayos ultravioleta, que son los rayos ultravioleta B, ¿vale? De una forma controlada en el hospital y suele ser o 2 o 3 veces en semana durante varios meses. Y esto se ha visto que reduce el picor, reduce la inflamación y bueno, pues en términos de seguridad es muy seguro. Que es muy diferente de los rayos ultravioleta A que se hacen para estar moreno. Esos los tenemos medio prohibidos porque pueden aumentar el riesgo de melanoma. Y también es importante aquí que lo marcan en este tercer escalón el apoyo psicológico, que es verdad que en muchos hospitales no hay psicóloga, pero bueno, donde tenemos psicóloga nos es muy útil. Que quizás a lo mejor debería estar en la base del tratamiento, en el primer escalón, pero bueno, en estas guías lo han puesto en el tercero. Y ya pasamos un poquito a los tratamientos de la dermatitis atópica grave. Entonces, aquí tenemos ya todos los tratamientos que son sistémicos. Sistémicos quiere decir que son tratamientos que o bien se toman en pastilla o bien se administra por inyecciones y el efecto va a todo el cuerpo. Entonces, tenemos los clásicos, los que se han puesto toda la vida, por ejemplo, los corticoides orales, que es verdad que ahora cada vez los usamos menos y sobre todo los usamos para tratar algún brote, pero no de forma mantenida, porque a largo plazo, de forma mantenida, pueden dar efectos secundarios. Y tenemos, por otro lado, la ciclosporina, que también se llama Sandimun, el nombre comercial, metotrexato y azathioprina. De aquí también a lo mejor os suenan algunos, sobre todo la ciclosporina, porque es el que tiene indicación para dermatitis atópica moderada grave. Es vía oral, es decir, son pastillas. Es un tratamiento que la verdad es que es eficaz suele ser eficaz para la dermatitis atópica, pero requiere analíticas, requiere un control de la tensión arterial y no es un tratamiento que podamos poner más de 2 años. O sea, lo normal es que lo usemos también en periodos cortos y nunca más de 2 años. Entonces, de tratamientos sistémicos, que son los que o ingerimos o por inyecciones, tendríamos como dos grupos. Los clásicos, que son la ciclosporina, el metotrexato, la azatioprina y la fototerapia, y el tratamiento sistémico avanzado, que aquí es ya cuando entramos en los nuevos fármacos, los nuevos de los últimos años. Y de aquí, por un lado, tenemos biológicos, que ahora os lo voy a explicar, que tenemos los que acaban en UMAB y son Dupilumab, que empezó a comercializarse ya en el 2020, Tralokinumab y Lebrikizumab. Y luego tenemos las pequeñas moléculas, que también os lo voy a explicar ahora, que son estas que acaban en citinib. Son upadacitinib, abrocitinib y baricitinib. Entonces, estos tratamientos estarían indicados en la dermatitis atópica grave, pero siempre vamos a tener que individualizar, es decir, que cada paciente es diferente, cada situación es diferente y cada paciente pues, tiene sus antecedentes, sus comorbilidades o lo tenemos que tener en cuenta.
Y para explicaros un poquito estos fármacos, cómo actúan, es importante saber también un poquito de dónde viene la dermatitis atópica, ¿no? Es decir, cuál es su etiología. Y es que es una enfermedad en la que hay muchos factores que influyen. Por un lado, influyen factores genéticos, por otro lado, influyen alteraciones en el sistema inmune, que esto es muy diferente a que sea una enfermedad autoinmune, porque no lo es. Ahora lo vamos a explicar. Y luego también hay factores ambientales. Dentro de los factores genéticos, se sabe, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues que hay una pérdida en la expresión del gen de la filagrina, que la filagrina es una proteína que está en la barrera de la piel. Entonces, al tener una barrera de la piel alterada, pues esto también influye en la enfermedad. También se ha visto que hay mutaciones en unos genes que tienen funciones en las vías de la inmunidad, que también los vamos a ver ahora. Y por eso en la genética, bueno, y una predisposición genética, etcétera. Por otro lado, dentro del sistema inmune, pues hay distintas hipótesis. Una de ellas es una hipótesis como de fuera adentro, es decir, que hay una respuesta inflamatoria a la alteración de la barrera de la piel. Y por otro lado, una hipótesis de dentro hacia afuera, que no me voy a entretener, pero el caso es que hay una respuesta inflamatoria alterada que provoca esta alteración en la barrera de la piel. Y ya por último, los factores ambientales. Hay alergenos, es decir, sustancias que hacen que empeore la dermatitis o que se desencadene la dermatitis atópica. Hay irritantes que incluyen jabones, detergentes o incluso el propio sudor es un irritante. Luego también el rascado, obviamente es una enfermedad que pica y hace que os rasquéis y entonces este rascado hace que se altere la barrera de la piel y que se produzca más inflamación y que hace que os pique más. Entonces todo esto es un círculo vicioso que también se conoce muy bien. Y otros factores, pues una infección, un catarro puede empeorar la dermatitis, el estrés puede empeorar la dermatitis, determinados tipos de tejido de la ropa también. Entonces luego hay muchos otros factores. Entonces no es una enfermedad con una causa única, es una enfermedad en la que hay una alteración en la barrera de la piel que produce un picor, que da lugar a un rascado, que da lugar a una mayor inflamación. Entonces es todo mucho más complejo de lo que parece. Aquí vemos, pues eso, que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria. Se sabe que hay distintas células, proteínas que hay dentro de nuestra piel que generan esta inflamación. Y dentro del tratamiento sistémico avanzado, como ya decía, estaban los biológicos y las pequeñas moléculas. O sea, se divide como en esos dos grupos a día de hoy. Y para entenderlo un poquito, esto es como las distintas células que decíamos que estaban alteradas en la inflamación, que estaban aumentadas, pues en este caso, bueno, me sale un mensaje que pone Patri, que no sé si la tengo que aceptar o no la tengo que aceptar, como Aceptar. soy, pero no me pone dónde la acepto. Dale a aceptar que se conecta. Es que no me sale nada de aceptar, solo me sale como, Pues entonces no te preocupes, continúa. vale, que me sale ahí como que se mueve. Bueno. Vale, entonces es eso, que hay como unas células que están alteradas, que decíamos que aumentan la inflamación, por ejemplo, la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que eso sí que os suena un poquito, y entonces estos fármacos biológicos actúan contra esas interleuquinas, aunque luego veréis que hay otros cuadraditos azules con la interleuquina 31, la 5, y esos son fármacos que también se están estudiando o están ya en ensayos clínicos avanzados que también van a salir para la dermatitis atópica. Y, y en esta otra diapositiva un poquito más de lo mismo. Estos son pues muchas vías de las interleuquinas, de la inflamación, de que no hace falta que lo sabéis, pero bueno, que sepáis, pero que os suenen. Entonces, hay otra parte de esta inmunidad que son las vías JAK y ahí irían los otros tres fármacos, el upadacitinib, el abrocitinib y el baricitinib, que ahora lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Entonces, empezando con los fármacos biológicos, primero, pues, ¿qué es un fármaco biológico? Entonces, bueno, lo he intentado explicar lo más sencillo para que los que no estéis familiarizados con el mundo de la medicina, pues se pueda entender. Es un medicamento que está creado por ingeniería genética, que conlleva un proceso de fabricación pues eso, muy complejo, muy costoso, y lo que actúa es sobre este sistema inmunitario, que decíamos que hay células del organismo que están aumentadas en la dermatitis atópica y es lo que produce la enfermedad. Y entonces estos fármacos actúan directamente sobre estas células y así frenan la enfermedad.
Y si preguntas a ChatGPT, pues te dice que los fármacos biológicos serían como misiles dirigidos, ¿no? Porque están diseñados para bloquear estas partes muy específicas del sistema inmunológico que al estar aumentadas en los pacientes con dermatitis atópica produce esta inflamación. La inflamación produce el picor, produce el rascado y todo estamos en ese círculo vicioso de tantos factores. Y en concreto, bueno, estos son anticuerpos monoclonales, en el caso de los fármacos para dermatitis atópica, y son, bueno, esas proteínas que están diseñadas para atacar las interleuquinas, que son estas proteínas aumentadas de la inflamación, de la enfermedad. En el caso de los tratamientos biológicos para dermatitis atópica, se administran por vías subcutáneas, es decir, son inyecciones. Y una de sus ventajas es que son fármacos muy precisos y esto da lugar a que sean muy seguros, ¿no? Porque tendrán menos efectos adversos que otros tratamientos que actúan como más genéricos. Estos no, estos van como directamente hacia una proteína que es una interleuquina. Desventajas, pues que al final son fármacos costosos y pues que tenemos burocracia para a día de hoy poner el fármaco. No podemos ponérselo a todos los pacientes que quisiéramos. Y estos son los 3 biológicos que hay ahora mismo aprobados en España para dermatitis atópica. Está Dupilumab, que si veis aquí sería esta como Y en color azul, entonces lo que hace es unirse a este otro palito que es un receptor. Entonces de esta forma hacen que estas dos bolitas que son interleuquinas no se unan a este receptor y no actúen. Entonces así bloquean la inflamación. Luego tenemos tralokinumab, que en vez de unirse al receptor se une a la propia interleuquina, entonces hace lo mismo que su efecto no haga efecto y así evita la inflamación de la piel. Y lebrikizumab se une también a la interleuquina 13, pero en otra parte diferente que tralokinumab. A modo de resumen, tenemos esta tabla en la que, bueno, pues en el caso de Dupilumab está aprobado para pacientes ya desde niños mayores de 6 meses y en el caso de Tralokinumab y Lebrikizumab desde adolescentes mayores de 12 años. Como he dicho antes, pues son anticuerpos monoclonales que van contra una zona muy específica de la enfermedad. El Dupilumab va contra ese receptor y entonces se inhibe la interleuquina 4 y 13 que están aumentadas en la dermatitis atópica y los otros dos fármacos inhiben directamente la interleuquina 13, inhibiendo toda esta señalización de toda esta cascada inflamatoria. Se administran cada 2 semanas. Es verdad que tralokinumab y lebrikizumab a la semana 16, pues uno se espacia cada 4 semanas y el otro, si ha tenido eficacia, también se puede espaciar. Y bueno, pues una de las ventajas es que como son tan seguros, pues no se requieren ni siquiera controles analíticos, ¿no? A lo mejor al inicio sí que solemos hacer, pero realmente para el seguimiento ni siquiera haría falta hacer analíticas. Dentro de los efectos adversos más frecuentes, dentro de que son muy seguros, pues puede dar lugar a reacciones en el sitio de inyección, algunos pueden dar conjuntivitis o afectación a los ojos, algunos más que los otros, también pues puede dar lugar a eosinofilia, que quiere decir que los eosinófilos están elevados en la sangre pero sin ninguna repercusión, o incluso algunos casos de artritis, o sea, dentro de seguros también puede tener algunos efectos adversos, pero por regla general se toleran muy bien. Y eso ya está. De los biológicos ya hemos acabado. Y ahora ya pasaríamos a la segunda parte de los tratamientos avanzados, que son las pequeñas moléculas. Ya doy una pista con esta imagen. Estos son pastillas. Y las pequeñas moléculas son unas moléculas químicas de bajo peso molecular que lo que hacen es actuar dentro de las células del sistema inmune para interrumpir estas señales inflamatorias. Y en lugar de bloquear las proteínas específicas que eran las interleuquinas fuera de las células como hacían los biológicos, lo que hacen estas pequeñas moléculas, que también las llamamos inhibidores JAK, lo que hacen es interferir con las señales que hay dentro de las células, pero al final hacen lo mismo, reducir la inflamación y aliviar los síntomas. Y si le preguntamos a ChatGPT, pues dice que es como si apagaran un interruptor que activa la inflamación. En este caso es por vía oral, son pastillas y de ventajas con respecto a los biológicos, es verdad que son fármacos bastante más rápidos, aunque a veces los biológicos también son rápidos, pero suelen ser muy rápidos y también son muy eficaces. Desventajas, pues que hay que hacer algunas analíticas más y bueno, pues al final pues hay que ir al hospital o a veces es más incómodo para el paciente.
Y también estamos el tema del coste y la burocracia. Respecto a efectos adversos, todavía hay ensayos clínicos que van a evaluar los efectos adversos a largo plazo de estos fármacos, pero en principio en dermatitis atópica no se ha visto tampoco ningún aumento de efectos adversos graves respecto a los biológicos en dermatitis atópica. Y aquí tenemos los tres fármacos, upadacitinib, baricitinib y abrocitinib, que como decía antes son los que acaban en citinib. Y aquí si os fijáis, teníamos los biológicos que actuaban frente a estas interleuquinas, la 4, la 13 y el receptor, y en cambio estos fármacos, que son estas pequeñas moléculas, las pastillas, actúan a esta otra vía, o sea, ya dentro de la célula, y es la vía de las JAK quinasas, se llama así, bueno, porque os suena el nombre, pero no hace falta que sepáis estos términos. Y aquí tenemos el pequeño esquema, modo de resumen de los tres inhibidores JAK que tenemos ahora mismo. En el caso de baricitinib ya se puede mandar en pacientes de 2 años, bueno, a partir de 2 años, y en el caso de abrocitinib y upadacitinib en adolescentes a partir de 12 años. Y lo que decíamos, son moléculas que inhiben de forma reversible la actividad de esas proteínas JAK en la vía JAK-STAT. Bueno, el baricitinib inhibe JAK1 y JAK2 y los otros dos JAK1, pero bueno, esto tampoco es muy relevante. Son pastillas, son comprimidos y lo que decíamos, son de inicio rápido. Estos fármacos sí que están contraindicados en el embarazo, ¿vale? Respecto a los biológicos no tienen ensayos clínicos con embarazadas, pero es verdad que la evidencia que hay en la literatura a día de hoy, cada vez hay más casos o series de casos de mujeres embarazadas con biológico y, bueno, no ha habido ningún efecto adverso. Pero en el caso de inhibidores JAK, 100% está contraindicado, o sea, no se debe uno quedar embarazado, porque eso sí que se sabe que puede dar problemas. Y de los efectos secundarios, aunque suelen ser bien tolerados, pues pueden dar náuseas, pueden dar acné, en concreto upadacitinib pues da un poquito más de acné que el resto, el abrocitinib pues parece que da un poquito más de náuseas, o puede alterar, aumentar el colesterol o incluso dar un poquito más de infecciones respiratorias, pero tampoco se ha visto un aumento de efectos adversos graves y menos si lo comparas con los corticoides orales a largo plazo, la ciclosporina a largo plazo, que sí que tienen muchos más efectos secundarios. Pero bueno, eso todavía que se están haciendo más ensayos, extensión a largo plazo, etcétera. Y lo de la edad que ya lo he mencionado. Y luego ya por último, también tenía que mencionar un fármaco que acaba de ser aprobado ahora, en este mes, para otro tipo de eczemas, que es el eczema crónico de manos moderado grave en adultos que no responden a corticoides tópicos, pero claro, hay que tener en cuenta que muchos pacientes con dermatitis atópica en la infancia, pues luego tienen la manifestación de la enfermedad como un eczema de manos. Puede ser esa la única manifestación de la enfermedad. Entonces, bueno, por mencionarlo también, porque se llama delgocitinib, es una crema y es una crema antiinflamatoria no esteroidea, es decir, no es corticoide. Y actúa inhibiendo la vía JAK, que es de la que he hablado ahora, de las pequeñas moléculas que actuaban en esa vía, en la vía JAK, que en este caso son 2 veces al día y bueno, pues también lo veía relacionado con la dermatitis atópica, pero la indicación es para eczema crónico de manos grave. Entonces, como conclusiones, que el tratamiento de la dermatitis atópica pues hay que individualizar, es una escalera con distintos escalones, que hay que ir pues, paso a paso, que los corticoides tópicos siguen siendo el tratamiento de primera línea. Es verdad que los tratamientos sistémicos avanzados controlan en muchos casos muy bien la enfermedad, pero puede seguir habiendo brotes. Entonces, seguimos recomendando los corticoides tópicos, o sea, en cremas, en esos brotes. Y que dentro de los tratamientos nuevos, por así decirlo, sistémicos avanzados, estarían los 3 fármacos biológicos que he mencionado y los 3 fármacos inhibidores JAK o pequeñas moléculas. Y eso, pues que es muy importante individualizar siempre con el tratamiento, con el paciente, con la situación de cada uno, etcétera. Así que, pues nada, muchas gracias.